Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Mateo capítulo 6, verso 25. Vamos a leer algunos versos de ese pasaje bíblico muy conocido. San Mateo capítulo 6, verso 25. Dice la Escritura unas palabras muy oportunas para nuestra vida en este día. Si lo tienen, digan amén. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, ni qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, no siegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por qué os afanáis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas esas cosas. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Dile al que está a tu lado, sin presión. Pueden sentarse. Ese es el tema del mensaje. Sin presión. Sin presión. La expresión que hemos utilizado como título para esta reflexión parece extraída de la jerga de los jóvenes de este tiempo. Son las expresiones de los muchachos así. Sin presión, varón. Llévame despacio. Y transmite la idea de salirse de la imposición que una persona, una situación o un elemento externo hace sobre nuestra vida. Busca liberarnos de esa fuerza que trata de imponer un curso, una dirección, una forma en nosotros. En física es muy fácil entender el tema de la presión, ¿verdad? Porque la presión es la fuerza que se ejerce en un sentido contrario a la fuerza de la gravedad o al peso del cuerpo, para los que están dando un chin de física. Por ejemplo, la fuerza de gravedad es una presión normal. ¿Por qué? Porque todo cuerpo va a ser acelerado a una velocidad de con una aceleración 9.8 metros por segundo al cuadrado hacia abajo por la fuerza de la gravedad. Y eso ejerce una presión en los cuerpos, ¿verdad? Por eso, si yo suelto este micrófono, se cae.
no por otra razón, sino porque hay una presión hacia abajo. Precisamente esa es la línea central de lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón: transmitir en primer lugar la autonomía que Dios nos ha dado para caminar en el ritmo y el sentido que podemos manejar en la vida, de manera tal que no nos salgamos del propósito de Dios para nuestra vida. En segundo lugar, el Espíritu Santo ha puesto la inquietud en mi corazón de que prestemos atención al consejo divino para tener éxito en la toma de decisiones y el manejo de las situaciones más desafiantes de nuestra vida. Quiero abundar un poquito más de lo que en este contexto yo defino como presión, ya más allá de la física y más allá de las expresiones que un joven de este tiempo puede decir. Cuando estoy hablando de presión en el contexto actual, estoy hablando a vivir sin la tensión y la ansiedad, sin el estrés y la ansiedad que caracteriza a la vida de la gente del siglo XXI. Ese es un desafío muy grande, pero es el llamado de Dios para nuestra vida. En la realidad, hoy estamos condicionados a vivir en estrés o tensión y en ansiedad por todos los elementos y situaciones que inciden en nuestra vida. Y eso se convierte en lo que yo llamo presión. Hay una serie de cosas que se imponen en nuestra vida. Aun cuando nosotros no la querramos, aun cuando nosotros no la deseemos, aun cuando nosotros no estemos totalmente de acuerdo en lo que son y en lo que significan, nos presionan. Y yo estoy acostumbrado a ver mucha gente, y comienzo con mi experiencia personal, de que uno siente en situaciones que si uno no hace lo que la presión le lleva, entonces uno se siente mal. No porque no se satisfizo individualmente, sino porque no dio la medida que todo el mundo espera o la medida que la presión impone. Y eso es terrible. Esa presión se manifiesta en los estándares de vida que exige la vida de hoy. Por ejemplo, en cuanto a las propiedades, casa y vehículos, vamos a poner dos ejemplos clásicos para los más adultos. Tú tienes tu casa ya. Yo no sé a cuánto le han hecho esa pregunta. Tú tienes tu casa. Tú deberías prepararte para tu casa, pero le está diciendo eso a un tipo que está arañando para comer. Y cuando entonces usted le dice eso y usted lo frustra automáticamente, porque le está dando trabajo conseguir el alimento del día, y ya usted le está poniendo en la cabeza que necesita $500,000, $1 millón para conseguir una mejora. Con el vehículo también. Y tú todavía andas a pie. Y en eso es que tú andas, en un vehículo del Antiguo Testamento. Y uno empieza a sentir presión. Yo tenía un Datsun 120i, que fue la gran bendición de Dios para mi vida en el momento que llegó. Yo le llamaba el tronco móvil, porque era bien parecido al carro de Pedro Picapiedra en la serie de muñequitos, porque ese vehículo era una gran bendición para mí, pero no tenía piso. Yo tenía que hacerle algunos empates para que los pies no se me salieran. Y yo recuerdo, yo había subido de motor a carro, yo me sentía realizado. Pero me encontré amigos que me decían, y en eso es que tú te montaste. Hermano, era un choque porque yo me sentía bien. Yo le ponía unos periódicos abajo de la alfombra para que cuando uno pasara por un charco, el agua no subiera. Pero yo me sentía bien y yo asumía
mi condición de mi vehículo bien, porque que yo pasé de 2 ruedas a 4, me sentía realizado. Pero entonces comenzó la presión. Tú necesitas un vehículo mejor. Y para eso fue que tú fuiste a la universidad. Y por ahí llegó el momento que ya yo me sentía mal con el carro, que era la bendición de Dios para mi vida. Yo no sé a cuánto le han pasado cosas como esa, pero es la dinámica. Es la dinámica constante. Sentimos presión en cuanto a la ropa, que ahí no me voy a meter porque amanecería. La apariencia. Ahora sí hay presión con la apariencia. Tú deberías visitarte la clínica de estética tal, porque esos chichos que tú tienes que borrarlo. Con ese cuerpo que tú tienes, tú no te vas a conseguir a nadie. Tú deberías entrar al gimnasio. Todos ustedes saben, yo les he contado que yo era bien flaco, muy flaco. A veces yo llegaba a donde algún médico me preguntaban que si yo estaba enfermo de los huesos por lo flaco que yo era. Y entonces me metieron tanta presión que ya yo veía unos pasquitos que traían a Charles Atlas detrás. Y un día yo salí para una farmacia a comprar un alimento de eso. Pero el Señor me libró, porque imagínense, si me hubiera tomado eso, ¿cómo yo tuviera hoy? Todo por la presión, la apariencia, cómo tú te ves. Los hombres tenemos presión en ese sentido, pero a las mujeres eso es un infierno. Las hermanas lo saben, eso es un infierno. Porque las primeras que le meten presión a ese tema en las mujeres son las mismas mujeres. Hay presión en la calificación profesional. Tú tienes que estudiar, tienes que hacerte de una carrera. Oh, sí, está bien. Mira, ya tú te hiciste esa carrera, ya tú tienes el título, sí. Pero ahora tú tienes que hacer un posgrado, tú tienes que hacer una maestría, tú tienes que irte fuera a estudiar. Pero yo estoy bien. No, es que tú tienes que estudiar más. Y mira, ahora salió la última técnica, el último curso. Esto es tal cosa. El gurú fulano de tal se inventó esto y ahora esto es lo que exigen todas las corporaciones internacionales. Entonces, tú que estás explotado de trabajar durante todos los días, entonces tienes que salir huyendo de la oficina, del trabajo, a las 5 o 6 de la tarde, a coger un curso hasta las 10 o las 11 de la noche, todos los días, para ponerte al día, para no perder el nivel. Si sigo caminando, vamos a ver presión en el área sentimental. A los solteros lo ponen loco. ¿Y cuándo es que te vas a casar? A los que tienen novio o novia, ¿cuándo te vas a casar? A los que se casaron y no tienen hijo, ¿cuándo va a tener un hijo? Y los que tienen uno, que ¿cuándo van a tener dos? Y los que tienen dos, que ¿cuándo van a tener tres? Pero bendito sea Dios, ¿usted va a mantener algún muchacho de eso? Mire, hermanos, presión por todas partes, en las fiestas, en las tradiciones, que ahora se celebra el Día de las Madres. ¿Qué tú vas a regalar? Y eso es lo único que tú vas a regalar. Y eso, y esto, y aquello. Imposiciones continuas. Cuando usted analiza la agenda del año, usted llega a la conclusión de que hay una conspiración para volverlo loco a usted y tenerlo sin paz durante el año entero. Cuando no es con un tema, es con otro, pero siempre hay presión. Todo ese abanico de cosas genera en nosotros tensión y ansiedad, que es lo que yo defino como presión, y que nos hace vivir en un estrés permanente y en un estado de insatisfacción a veces que no se corresponde con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El problema
se agrava porque muchas veces nuestro sistema nervioso ni nosotros podemos manejar eso. Y hay mucha gente hoy sufriendo una cantidad de situaciones en su vida que no están llamados a sufrirla. Todo por el sistema de presión que hay sobre nosotros, en sentido general. Yo estuve buscando un poquito de esto y escuché o encontré el dato de algunos expertos en la materia que dicen que hay un grave problema en cuanto a la salud que se desprende de este estado de presión que vivimos. Y es que muchas veces el sistema nervioso de uno no diferencia de las situaciones reales con las situaciones imaginarias. Y podemos caer en una dinámica de un estado de presión invisible y un estado de tensión y ansiedad que nos lleva a estar mal aun cuando no exista ninguna cosa mala que nos esté pasando. Pero eso no se queda solamente en un sentir, eso se traduce en un problema de salud muchas veces. Hay gente cayendo continuamente en depresión, perdiendo el control, el conocimiento, y muchos se están volviendo locos. Yo digo que en este tiempo hay más locos que nunca. Es la conclusión a la que yo he llegado. Estamos en el tiempo que hay más gente desquiciada que nunca. Y una de las razones es por la presión permanente que recibimos. Hay gente sufriendo enfermedades fisiológicas producto de la presión que se desencadena en su vida. Los síntomas comienzan con manos sudorosas, con aumento de las palpitaciones del corazón, hasta que se producen situaciones como respiración agitada y en algunos casos mareos y temblores, producto de la presión que va como una bola de nieve aumentándose en nuestra vida. Mire qué cosas yo descubrí buscando un poquito sobre este tema. La presión lleva a la gente a sufrir de la garganta. La voz se le vuelve ronca. Se produce tensión y rigidez que resecan la garganta y se le dificulta tragar. Hay gente con problemas en la garganta, hasta una ronquera o disfónico permanente, producto de la angustia y el estado de tensión interna, producto de la presión de las cosas que vive presionándole. Hay gente que se enferma del hígado. Oiga bien, el sistema suprarrenal produce un exceso de cortisol que a su vez causará que el hígado genere más glucosa. Generalmente se puede absorber esa cantidad extra de azúcar, pero para quienes tienen riesgo de sufrir diabetes, le desencadena una enfermedad de diabetes, producto de la presión. En la piel, la presión produce un cambio de flujo sanguíneo y aparecen sudores y aparecen reacciones en la epidermis que se trastornan producto de la presión que la gente está sintiendo. En el vaso, eso descontrola el vaso. El sistema nervioso simpático envía más sangre a los músculos, acelerando el envejecimiento de la piel y cosas como este. El vaso distribuye más oxígeno al cuerpo y produce enfermedad porque el vaso libera más glóbulos rojos y blancos adicionales y se incrementa el flujo sanguíneo entre un 300 y un 400%. Los músculos se tensan, creando grupos musculares grandes que hasta se atrofian o provocan rigidez en los hombros, dolor de cuello, incluso trastornos osteomusculares crónicos. El corazón ni hablar, se dispara la presión, se eleva el flujo sanguíneo, sobreproducción de cortisol, hipertensión, arritmia, derrames y ataques del corazón. Los pulmones. Hay una relación entre la ansiedad y el asma, ya que las personas con asma tienen más probabilidades de experimentar ataques de pánico. El cerebro, se afectan las áreas del cerebro que influyen en la memoria a largo y corto plazo y en la elaboración de sustancias químicas que pueden dar lugar a un desequilibrio. Es probable que todo el Alzheimer que está afectando prematuramente a mucha gente tenga que ver con el estado de presión
¿Con qué vivimos? El estómago, la digestión se desregula, causando problemas en los intestinos y en la absorción de nutrientes, produciendo ardores, hinchazón, colitis y a veces pérdida del control de los esfínteres. Hay gente que tiene que andar con pamper porque cogió tanta presión que perdió la presión. Hermano, sistema inmunitario, el que más sufre con esto de la presión, porque usted se enferma más. El que coge mucha presión, le dan más gripe, le dan más enfermedades de toda naturaleza, bajan la defensa por la presión. Y yo pudiera pasarme dando una charla aquí de las cosas que produce la presión en nosotros. Ese estado de tensión y ansiedad que nos impone el sistema. Y cuando usted se pone a pensar en eso, hay una pregunta que se cae de la mata. ¿Quiere Dios eso para mi vida? ¿Es el deseo de Dios que yo viva de esa manera? ¿Hay algo que yo pueda hacer para cambiar eso? ¿Cómo yo puedo enfrentar un estilo de vida que ha sido diseñado para vivir en presión y que por el contrario, si tú no estás presionado, tú no eres una persona de éxito en este tiempo? La última parte de la gravedad de las cosas que produce la mucha presión en nuestra vida están las malas decisiones que tomamos bajo presión. La gente, la mayoría de las malas decisiones en su vida la toma bajo presión, porque usted no medita bien las consecuencias. Yo aconsejaba este mes a una persona que se iba a casar y le decía: ¿pensaste bien esa decisión que estás tomando para casarte? Y literalmente, o dentro de su respuesta, la conclusión que saqué es que me dijo: es que no aguanto la presión y yo tengo que casarme. Y mi pregunta es: ¿una decisión tan importante debe ser tomada por la presión de la gente? ¿Por la presión de una situación que tengo? Por eso hay mucha gente arruinándose la vida. Bajo presión rompemos relaciones con gente que amamos. Bajo presión dañamos relaciones que tenemos hasta con nuestros familiares más importantes. Bajo presión le generamos problemas a otro. ¿Usted sabe por qué? Porque un marido bajo presión le habla mal a la mujer, no le presta atención a los hijos, no le presta atención a la casa, no le presta atención a nada. Una mujer bajo presión explota, pelea, se riega, demanda. Hermano, esto es más serio de lo que podemos pensar. Pero el peor daño de vivir una vida bajo presión es el daño que provocamos a nuestra relación con Dios. Porque al asimilar la presión tenemos problemas para obedecer a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la presión me lleva a tomar una decisión que yo sé que está contraria a Dios, pero como yo quiero verme bien, como yo quiero entrar en sintonía con la demanda del tiempo, tomo la decisión, aunque yo sé que está mal delante de Dios. Porque yo me arreglo con Dios después. Y eso es muy serio. Por eso el mayor daño, a mi juicio, que produce la presión es afectar nuestra relación con Dios. Porque tengo problemas en obedecer a Dios por ceder a la presión que se me impone. Rompemos los compromisos con Dios por la presión. Nos separamos del plan y la voluntad de Dios para nuestra vida por la presión que sentimos de hacer cosas. Podría dar más datos e informaciones de lo perjudicial que es vivir bajo presión, pero creo que es suficiente para entrar en la respuesta que Dios por medio de su palabra nos da para nosotros vivir sabiamente.
Y yo creo que de eso se trata. No tiene sentido servirle al Señor viviendo exclusivamente conforme a los parámetros que el sistema me impone. Y todos los días es más necesario entender esto. El sistema tiene su agenda. Babilonia tiene su agenda. El infierno tiene su agenda. Yo soy el que tengo que aprender a vivir fuera de la agenda del sistema y del diablo y alinearme con la agenda de Dios para mi vida. Soy yo, eres tú, que tenemos que forzarnos, que tenemos que disponer nuestro corazón para romper con eso y estar alertas continuamente para no dejarnos llevar, porque sutilmente vamos entrando en el sistema. Y la vida de depresión, la vida de tensión y ansiedad es la norma de este tiempo. El que no vive de esa manera no está en nada. Y sin proponérselo usted está metido. Si usted analiza su vida, si yo lo pongo durante 4 o 5 minutos a analizar su vida, usted se va a dar cuenta que usted vive una vida bajo presión. Y que hay muchas cosas importantes en su vida que usted no está haciendo o con las cuales no está cumpliendo. Comenzando con cosas que Dios exige para su vida, que usted no la está haciendo porque la presión del sistema no lo deja cumplir. Hay respuesta bíblica, porque Dios en su palabra revela lo que Él espera de nosotros. Y es el deber de los hombres de Dios dar a conocer el plan, el propósito, la intención de Dios para la vida de la gente. Porque Dios tiene que llamar nuestra atención. Me encanta analizar cuál era el papel de los profetas de Dios. En ese primer pacto, ¿cuál era el trabajo de los profetas de Dios? Los profetas de Dios aparecían en el escenario, irrumpían en la normalidad de la vida del pueblo judío cuando Dios llamaba la atención sobre un tema de la cotidianidad de la nación. Ahora, ¿qué pasaba en el pueblo? Cuando ellos veían un profeta, ellos sabían que Dios tenía instrucción. Hoy no estamos en ese esquema. Dios reveló su palabra y ha sido compilada para que nosotros la tengamos a nuestra disposición. No tenemos que esperar que aparezca la figura del profeta, sino que es Dios por medio de su Espíritu Santo que imparte y recuerda la palabra que ha sido revelada para ayudarnos, para guiarnos, para orientarnos, para permitirnos entender el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando Jesús, aquí en San Mateo capítulo 6, 25, sale con esta declaración que conocemos todos, probablemente mucha gente no lo entendió en su justa dimensión. Piense en las características de la sociedad del siglo I. No había teléfono móvil, ni internet, ni había que chatear. ¿Usted sabe la presión que hay con el tema del internet? Yo digo que estamos viviendo la época de los zombies. Es una cosa terrible. Y eso no es solo aquí, no. Es el mundo. Es el mundo. Es el mundo. No podemos manejar sin ese aparatico. No estamos tranquilos. Yo quiero que usted, y yo tengo pendiente, atención los jóvenes, pero lo voy a extender a la iglesia. Se lo iba a plantear ayer a los jóvenes. Yo voy a convocar ayuno de celulares. A ver si tú puedes dominar tu carne. Porque estoy convencido que hay gente que prefiere morirse, que prefiere que le quiten la comida antes que dejar un aparato o salirse del mundo cibernético. No me cabe la menor duda de eso. Piensa en el siglo I cuando Cristo declaró estas palabras. No había internet, no habían vehículos, no habían motores.
No había delincuencia como hoy. No había luz eléctrica. Las jipetas que habían eran camello modelo del último año. Bueno, algunos burros que eran especialidades como Cristo. Piense en las características de esa sociedad. Trasládese allá. Era muy diferente a nosotros. Es más, nosotros hacemos un comparativo entre la sociedad en el contexto que Cristo declara estas palabras y lo que nosotros estamos viviendo hoy, y la diferencia es abismal. Para nosotros esa gente no tenía presión de nada, ¿sí o no? Ahí no había presión de nada. Para nosotros, cuando lo analizamos, ahí no había presión. Y miren las palabras de Cristo, que parece que se le escribió a la sociedad del siglo XXI. No se afanen por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. Y ustedes no son de mucho más valor que las aves. Cristo le está hablando a la gente de la sociedad del siglo primero. Sigue diciendo, ¿quién de ustedes podrá más, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por qué se afanan? ¿Por qué os afanáis por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan, ni hilan, no cosen. Pero os digo que ni Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Anote el detalle, poca fe. Anote el detalle de Cristo, poca fe. Y sigue diciendo, por tanto, no se afanen, llenando su boca del discurso que impone el sistema. Le dice que no se preocupen, pero le dice no se afanen, no se afanen diciendo, porque uno cae en la dinámica. No se afanen diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. No se metan en ese lío, no asimilen esa dinámica, porque los gentiles, sinónimo de los que no conocen a Dios, buscan todas esas cosas. Pero su Padre, vuestro Padre que está en el cielo, sabe que tienen necesidad. Primeramente el reino de Dios y su justicia, cosas os serán añadidas. Y vuelve y dice, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Yo conté que habla de afanarse como 4 o 5 veces en ese texto. En un párrafo pequeño, no se afanen, no se afanen, no se afanen. ¿Y qué es afanarse? Vivir en tensión y ansiedad, que es lo que yo he definido como presión. Pastor, usted me está mandando a ser vago. No. Pastor, usted me está mandando a no soñar. No. Te estoy mandando a salirte del ritmo. Si te están tocando merengue con coco, canta una ópera, porque tú no le tienes que bailar la música que el mundo te está. ¿Usted se ha dado cuenta cómo son esos merengues rápidos ahora? Que nadie lo puede decir bien rápido. Así es la dinámica del mundo. Una cosa que parece de muñequito, de loco.
Así va la vida hoy. Y tú no tienes tiempo de pensar, porque lo peor de vivir bajo presión es que tú no tienes tiempo de meditar. Tú no tienes tiempo de ver las cosas en su justa dimensión. Tú no tienes tiempo de analizar las cosas. No tienes tiempo de preguntarle a Dios nada. No tienes tiempo de esperar que Dios exprese lo que quiere. No tienes tiempo de escuchar la voz de Dios porque el afán no te deja orar. Tú te acuestas tarde porque tienes que responder todo el que te habló una sandeces. Pero te levantas trasnochado, huyendo para cumplir con tu compromiso, y tampoco te levantas y ora. Porque está rápido. No hay tiempo. Porque está bajo presión. Entonces no tienes tiempo de que tu espíritu se sintonice con el Espíritu de Dios, para tener la dirección sabia en tu día por venir. ¡Aleluya! Por eso Cristo insiste: no se afanen, no se afanen, no se afanen, no se afanen. ¡Aleluya! Óyeme, qué cosa la de Cristo. Pero si usted analiza el ministerio de Cristo, Cristo vivió un afán. Parece que vivía en un afán, pero Cristo no vivía en afán. Cristo lleva tiempo hasta para visitar a la suegra de Pedro. Hermano, lo que le estoy comunicando es porque el Espíritu Santo lo ha ministrado a mi vida. No se afanen. No coja presión. No coja presión. Tú puedes hacer muchas cosas, pero sin presión. Hoy voy a hacer 10 cosas, pero hice 2. Aleluya. Hice 2. Mañana las otras 8. Pero mira que mañana hay 10 más. Bueno, entonces son 18 para mañana. ¿Y cuántas tú vas a hacer? Bueno, de acuerdo a lo que el Señor me permita, serán 2, serán 3, lo que el Señor permita. Hermano, no se afanen. Mire qué más dice la palabra sobre este tema, porque no solamente Cristo habló de esto. El apóstol Pedro recomienda en 1 de Pedro 5, 7 al 8 una frase, un verso que nosotros citamos mucho, pero que meditando en esto el Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento para revelar algo que está ahí claro y que muchas veces no le prestamos atención. Mire lo que dice Pedro: echad sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor toda vuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora sigue diciendo el verso 8: sed sobrios. El que está sobrio no está borracho. Sobrio es contrario a borrachera, contrario a embriaguez. Estoy en mi juicio, estoy sereno, estoy centrado. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién va a devorar. A los que no son sobrios y a los que no velan. ¿Y quiénes no están sobrios y no tienen tiempo para velar? Los que están bajo presión, los que están afanados, los que no tienen tiempo para las cosas más elementales de su vida. Esa advertencia incluye el peligro de que el diablo los encuentre y los devore. Pedro dice que vivir en ansiedad, fuera de la sobriedad, fuera de la tranquilidad o la serenidad necesaria, nos convierte en puertas abiertas para que el diablo venga como león y nos hunda por estar viviendo en nuestros afanes y en nuestra ansiedad. Es decir, cuando yo vivo en presión, yo estoy abriéndole puerta al diablo. Y eso es fácil de entender. O por una gente que nada más está afanando, trabajando, limpiando, como decimos, jurungando.
no puede tener tiempo para estar en comunión con Dios. No tiene tiempo. No tiene tiempo. Leí una encuesta en estos días que decía que en Estados Unidos el 80 y pico por ciento de los pastores no ora más de 5 minutos. Oye, ¿usted sabe de quién estoy hablando? De los pastores. Si esos son los que dirigen la obra, ¿cómo estarán las ovejas? Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque están en otra cosa, no, en los mismos afanes de la obra, en los mismos afanes del ministerio, en los mismos afanes de la estelaridad que demanda. Yo le he dicho a algunas personas que lamentablemente yo como un pastor, aunque mucha gente me aprecie, me quiera y quiera que yo esté en todo, hay cosas que yo no puedo estar y hay muchísimas invitaciones que no voy a poder aceptar. Pastor, venga para que ore porque esto, por aquello, yo quiero que usted esté aquí, a esto, aquello. El viernes pasado yo tenía que casar unos muchachos de aquí que se casaron, pero resolviendo cosas de la obra me dieron las 5 y algo en Santo Domingo y la boda estaba convocada creo que para las 6 o las 7. Yo sé que a mí me faltaba 1 hora y un chin y yo no había podido visitar a mi madre que está sola, el viejo está afuera, mi hermana Elizabeth que vive al lado está afuera, Eliu que vive cerca está afuera. Yo dije, bueno, yo lo siento. Yo quería casar a esos muchachos. Pero mi mamá va a cumplir 70 años pronto. No me quedan demasiados años para yo pasar, sentarme y tomarme un café con ella. La obra me demanda. Los compromisos del ministerio me demandan. Pero dice así, llamé al hermano Junior y dijo, Junior, necesito que me ayude y me vaya y le eche la bendición a esos muchachos. Y usted sabe cuál fue el gran problema que yo tuve, que yo tenía que beberme un café con mi mamá. Ay, pastor, pero usted no nos valora. Bueno, yo tengo que vivir también. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo? Es decir, yo pude venir y meterle al acelerador al vehículo y en 1 hora y 10 minutos está aquí y llegar ahí hasta con los nervios de punta. Vengan a bendecirlo. Yo lo pude hacer, pero Dios me ha ido enseñando que si queremos ser exitosos en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que soltar la presión que el sistema nos impone e ir haciendo las cosas pequeñas que Él espera que nosotros hacemos conforme a su propósito para nuestra vida. ¡Aleluya! No le den lugar al diablo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes va a encontrar descuidado? A los que viven en el afán. El salmista dice que el afán y la ansiedad vienen como resultado de nuestros temores, ahí en el Salmo 34:4. Y los temores nos viven asaltando, ese temor al rechazo, a ser visto por debajo, a ser menospreciado, a ser marginado. Vivimos con muchos temores. Pero dice el salmista, aconseja por su testimonio, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo cumplí con Dios, yo estoy bien con Dios. Ay, mira que van a decir de ti tal cosa. Ay, está bien. Yo sé que el Señor está conmigo.
Yo sé que yo estoy en paz delante del Señor. Eso es lo prioritario. Lo otro puede esperar. Lo otro se puede tomar su tiempo. Lo otro Dios se encargará de arreglarlo en su medida, en su forma. David, ¿cuántos temores tuvo que vencer David? Si usted conoce un poquito de la vida de David, se va a dar cuenta que fueron muchos los temores que David tuvo que vencer. Temor de los enemigos. Usted sabe lo que es ser rey en un sistema monárquico. Usted sabe que los reyes tenían una corte, una serie de gente que probaban la comida y el vino. El copero del rey, el trabajo del copero del rey era beber él del vino. Para que si iban a envenenar al rey, se muriera él adelante. Usted oye que el copero del rey, ay, qué chévere, qué lindo. No. Ese todos los días estaba poniendo su cabeza en juego, porque sí envenenaban al rey. ¿Cuántos temores tenía David? David tenía problemas familiares por un tubo y 7 llaves. Esos errores que él cometió, esa vida desordenada que él llevó, le trajo muchos problemas familiares. ¿Cuántos temores tenía David? ¿Cuántos temores? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero eso no es solamente el salmista, eso puede ser tu experiencia. Si buscas a Dios y descansa, echa sobre Él, como dijo Pedro, todas tus ansiedades, Él te ayudará. Hemos